Álvaro Paredes Rivera. Quiero comentarles un poquito acerca de él, por favor, si me permites, Álvaro. Álvaro es psicólogo titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiado y habilitado. También cuenta con una maestría en terapias contextuales de tercera generación por la Universidad de Almería, España, título reconocido tanto por la SUNEDU. Es psicoterapeuta, informado en trauma, especialista en terapia de aceptación y compromiso y DBT, terapia dialéctica conductual, con entrenamiento y formación en terapias contextuales. También cuenta con formación Mindfulness y EMDR. También es docente universitario de posgrado para diferentes universidades del Perú, tanto en la PUC, por ejemplo. Y sin más preámbulos, les damos la bienvenida al magíster Álvaro Paredes para tratar el tema de entendiendo la depresión desde la activación conductual. Por favor, si tuvieran algunas preguntas, lo van escribiendo a través del chat. En caso no pudieran responder, lo haremos al final, o también pueden volver a repetir la pregunta. Asimismo, no se olviden que a partir de las 7:50 estaremos enviándoles el enlace de registro para la asistencia. Muchísimas gracias, Álvaro, por conectarte, por acompañarnos. El espacio virtual es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a ti, Frank, por la amable invitación y también la linda presentación que acabas de darme. Se me escucha bien, ¿verdad? Se escucha perfecto. Ok, ahí las manitos me van ayudando y todas sus reacciones. Bueno, les agradezco también a todos los presentes. Veo que somos bastantes personas, eso me da mucho gusto. Justo cuando conversaba con Frank sobre esta idea de hacer algún curso, en este caso un webinar, la idea es poder tratar de llegar a más personas y que, pues, algo que a mí particularmente, y creo que a muchas personas, entre ellas Frank, nos interesa es que los modelos psicológicos vigentes puedan ser compartidos a lo largo de todo el país. Yo soy un psicólogo clínico y psicoterapeuta. Bueno, yo resido en Lima. Sin embargo, cada vez que he tenido la oportunidad de viajar a provincia, muchas veces veo que no necesariamente pues las cosas que se van trayendo aquí, ¿no? a Lima van siendo expandidas por otras regiones del país. Y eso, pensar también que en Lima, de una u otra manera, también estamos un tantito, en algunos lugares hasta desfasados respecto a algunas intervenciones psicológicas. He tenido la suerte de poderme entrenar en muchos lugares fuera y como que ir compilando y trayendo también cosas que sabemos hoy que funcionan y ayudan mejor a nuestros consultantes. Y eso es parte de lo que hoy día voy a tratar. No voy a tratar muy a fondo lo que es la activación conductual, un poquito pensando en miras o hacer un curso más adelante de lo que estuvimos conversando con Frank, sino dar un poquito una pincelada y por qué necesitar un tratamiento específico para la depresión, como lo es la activación conductual. El título, ¿no?, de la presentación es Activación conductual, una manera de entender la depresión. Aunque, bueno, es tentativo pensando de que es un modelo de intervención, más que un modelo de comprensión de activación conductual, es un modelo de intervención. Pero claro, si yo le decía a Frank que colocase entendiendo la depresión desde el análisis de la conducta, tal vez no pegaba tanto. Pero los nombres marqueteros de las terapias muchas veces ayudan un montón a que también estas puedan ser, digamos, tomadas y aprendidas por los diferentes estudiantes y profesionales de la salud mental. Así que, bueno, más que dar una clase, es por ahí reflexionar, conversar un poquito, saber por ahí algunas cosas que ustedes ya sepan. Tal vez haya algunas personas aquí que ya tengan conocimiento sobre lo que es activación conductual, entonces por ahí pueden hacer alguna pregunta vinculada a ello. Como digo, no va a ser una clase muy exhaustiva, es más que nada tratar de entender un fenómeno que
Pues hace una semana, por ejemplo, se estuvo hablando bastante, ¿no?, de la depresión. Este mes se suele tomar como el mes de la depresión o del estudio de la depresión en la salud mental. El lunes pasado fue el Día Mundial, o si se considera usando un poco mal, ¿no?, Día Mundial de la Depresión. Y dicen que el tercer lunes del mes de enero es el Blue Monday, el día más triste el día más triste del año. La verdad es que no termino de entender por qué, pero bueno, supuestamente hoy es el Blue Monday, perdón, bueno, hoy no, ayer fue el Blue Monday, ¿no? Hoy estamos martes. Eh, entonces, empecemos un poquito, como digo, más que nada va a ser conversar. Eh, Tengo por ahí unas cosas de diapositivas preparadas, pero quiero empezar por saber, a ver, entiendo que la mayoría de las personas que están aquí conectadas o son profesionales o estudiantes de psicología. Por ahí tal vez no sé si hay alguna persona también que quizás sea del público general, pero voy a referirme sobre todo a estudiantes y a profesionales de psicología o de salud mental. A ver, al que menos en algún momento nos van a preguntar qué es depresión. Es tan común el problema y es tan vociferado el tema como tal por la sociedad que se ha convertido en un nombre de uso cotidiano, ¿no? Me dio la depre, me siento depre, hasta hasta en las letras de canciones se habla de depresión. Es muy fácil, es un término que es difícil que una persona no tenga entendido algo acerca de ello. Yo tengo, pues, ahorita que saco cuentas, casi 10 años enseñando psicopatología en las universidades y yo siempre, una de las primeras cosas que les digo a mis alumnos es, hay que ser cuidadosos como profesionales de la salud mental, eh, el cómo utilizamos los términos, ¿no? Una cosa es que un amigo que no tiene nada de conocimiento use términos como ansiedad, TOC, depresión, bipolaridad, etcétera, desde un marco pues más de lo que el ego pueda pensar, y otra cosa es ser un psicólogo y utilizar o mal utilizar estos términos. A mí particularmente no me hace mucho gusto ni mucha gracia, puesto que siempre detrás del diagnóstico hay un montón de personas que reciben ese diagnóstico y que sufren. Entonces, lo más respetuoso que podemos hacer por cualquier persona que tenga un problema de salud mental es comprender bien de qué se trata y que esa comprensión sea también una comprensión no solo basada en la ciencia, desde, desde el primer año, incluso antes el primer año de carrera, nos dijeron que la psicología es una ciencia, pues entonces tenemos que defender un modelo psicológico para entender la depresión que esté basado en la ciencia y que a la vez ese modelo pues no sea un modelo deshumanizado, no sea un modelo que ponga a la persona pues como una persona que sea solamente una víctima de cierto tipo de cosas, como pensar, por ejemplo, el modelo biomédico, ¿no? Que, bueno, dicen algunas personas hasta ahora que, bueno, la depresión solo se cura, para empezar, ¿no? Como si fuera como tratado como una enfermedad, se cura solo con medicación. Entonces eso, por ejemplo, para mí es poco peligroso, porque es considerar que pues una persona como agente directo sobre su vida no puede hacer nada. La medicación es la que tiene que hacer por él o por ella algo. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, puedan ir escribiendo en el chat, eh, ¿por qué la gente se deprime? Vamos a ponerlo con esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué las personas se deprimen? ¿Por qué una persona se puede deprimir? Pueden ir colocando ahí las ideas que puedan tener, por qué la gente se deprime. Por ejemplo, Kevin dice por una separación, Jack nos dice por la muerte de un familiar, Kevin nos dice también por una enfermedad crónica. Ok, ahí por ejemplo están viendo algunas cosas que ocurren en las vidas de las personas, por ejemplo, una separación o la muerte de un familiar, o un problema específico que enfrentar, como por ejemplo una enfermedad cardíaca, perdón, una enfermedad crónica. ¿Mm? Michael dice por alguna frustración. ¿Cómo cuál, Michael? ¿Qué tipo de frustración crees tú que pueda llevar?
a una persona deprimirse. Los demás sí pueden ir colocando algunas cosas o algunas ideas. ¿Por qué la gente se puede deprimir? ¿Por qué las personas se deprimen? Sharon nos dice porque tiene baja autoestima. Ahí mi tocayo dice por culpa. ¿Mm? Jack dice por la música que escucha. Marvin dice puede ser un tema genético, así como ciertas circunstancias de su contexto. Entonces, quiero que vayan viendo por problemas familiares. ¿Mm? A veces hay pacientes que no saben por qué se deprimen. Eso es muy cierto. De hecho, lo, lo, lo más usual es que un paciente no sepa por qué se deprima. A veces ni siquiera saben que están deprimidos y lo importante es que los psicólogos sepamos o los profesionales de la salud mental sepamos pues por qué un paciente podría deprimirse. ¿Mm? Una mala experiencia amorosa, por inadecuadas estrategias para afrontar la situación. Ok, ¿qué más? ¿Qué más cosas se les viene a ustedes? ¿Qué más cosas piensan al respecto? Rosalinda dice, por los cambios que suceden en la vida, muerte de un familiar, enfermedad, mudanza, esto genera ciertas emociones que invitan a reaccionar de cierta forma y la persona se va alejando de sus reforzadores, imagino que era naturales, trabajo, estudio, falta de serotonina y dopamina por problemas económicos, dice Diana. Problemas económicos, no dice Talía, tal vez la misma carga académica en caso de los estudiantes acompañados de ansiedad. Fíjense que si nosotros empezamos a juntar cada una de las explicaciones que han dado por los abuelitos en estado de abandono, también uno le afecta. Si nosotros juntamos cada una de las cosas que han ido diciendo, Wendy nos indica la infidelidad de la pareja, es que casi que por todo, problemas familiares, de pareja, laborales, hasta cuestiones medio genéticas. ¿Mm? Karina nos dice que es multifactorial, ¿va? Y imagínense, ¿no? Que a ustedes les entrevistaran, ¿no? Para preguntarles acerca de la depresión, para una revista o para un canal de televisión, y uno dice tantas cosas por las cuales uno se puede deprimir, que finalmente la respuesta que una persona o el entrevistador podría decir, entonces por cualquier cosa uno podría deprimirse. ¿Mm? Gracie dice, porque no encuentra un sentido, significado a su vida o sucesos que experimentan por eventos traumáticos. Ok, un primer aspecto que hay que distinguir son los tipos de factores o variables que van a explicar la depresión. ¿Sí? Eh, Vamos a pensarlo así. La depresión es un factor o es una variable, si lo pensamos de una manera muy pegada a la investigación, que si nosotros nos preguntamos qué influencia que una persona se pueda deprimir, nosotros vamos a encontrar muchos factores. ¿Mm? Como Padre Karina lo decía, ¿no? Es multifactorial. Eh, pero la tarea de los modelos explicativos en la psicología es que de esos múltiples factores causales, que ninguno es determinante, y hay que subrayar eso, hoy en psicología no tenemos ningún modelo de determinación de que esto causa lo otro, hay algunos que se van congregando por sus propias características, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una infidelidad, una ruptura, la muerte de un ser querido pueden ser considerados pues como eventos adversos que puedan ocurrir, por ejemplo, en la etapa adulta, o algunas cosas como, por ejemplo, hay, Consuelo decía, ¿no? Eventos traumáticos, ¿no? Por ejemplo, violencia, haber estado expuesto a violencia familiar, a abuso sexual, etcétera, que son factores más adversos de la infancia. Pero todos son factores de riesgo finalmente que se van agrupando de una u otra manera para que una persona pueda desarrollar o no un problema psicológico. Ahora, mucho de lo que ustedes han dicho no solamente termina en depresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la depresión como tal? Entonces vamos a tener que ir a los datos, ¿no? A la investigación y a los modelos que han existido desde
8.000 años atrás. Eh, una herencia muy antigua que hasta ahora se sostiene y la mencioné sutilmente, bueno, ni tan sutilmente, lo dije explícitamente, el modelo biomédico, pero la explicación del modelo biomédico, por ejemplo, para la depresión, hace pensar que el sujeto, o sea, las personas como tales, tenemos un órgano como el cerebro que ha empezado a mal funcionar y existe alguna suerte de desregulación a nivel de neurotransmisores, la biología de nuestro cerebro cambia y de pronto, reactivamente, la persona empieza a deprimirse. ¿Mm? Es decir, sobre todo la hipótesis serotoninérgica es la que mayormente se estudió, de pensar que el déficit de la serotonina hacía que las personas se llegaran a deprimir. El mayor problema, me voy a disculpar que estoy un poquito con la tos, el mayor problema es con un modelo como tal, es la pregunta, ¿y cómo ocurre eso? ¿Por qué de pronto nuestro cerebro empieza a cambiar su forma de producir serotonina? Y claro, parece ser una explicación muy convincente, porque dice, claro, el cerebro cambia. Sí, el cerebro cambia, pero ¿qué lo hizo cambiar? Simplemente el cerebro tiene capacidad de decisión por sí mismo, es decir, nosotros y nuestro cerebro somos dos entes distintos y nuestro cerebro elige en un momento dado, bueno, me da la gana de deprimirme, así que pues vamos a bajar la serotonina. Bueno, me cuentan si alguno de ustedes tiene un cerebro que funciona así y dialogue con su cerebro, ¿no? Oye, cerebro, ¿por qué bajas la serotonina o por qué no la subes? Eh, es curioso, ¿no? Porque hemos luchado durante tantos años por disolver ese dualismo de creer que la mente y el cuerpo, el cerebro y el cuerpo están escindidos, y sin embargo muchas veces sostenemos la idea de que las causas de los problemas psicológicos están en el cerebro. A ver, con esto no quiero decir que no haya un cambio a nivel cerebral, pero estamos ya bastante más lejos de pensar de que el cambio en nuestra forma de funcionamiento neurobiológico o cerebral tenga que ver con como el responsable o la causa directa de los problemas o las formas de accionar que nosotros tenemos. Vamos a decirlo de otra manera. Eh, si el cerebro cambia, ¿qué es lo que hace que el cerebro cambie? ¿Por qué la serotonina tendría que cambiar su forma de funcionamiento de un momento a otro? ¿El cerebro está predestinado a que tenga que cambiar en algún momento de la vida? Y hace unos 2 años atrás se publicó un artículo muy conocido hoy en día de Moncrieff, que justamente hacía una revisión sistemática acerca de la hipótesis serotoninérgica para explicar la depresión y pues se demostró que esta hipótesis como mecanismo causal de la depresión está totalmente desfasado. Es decir, esto de salir a decir, bueno, la gente se deprime porque tiene una baja de serotonina, el por qué tiene una baja de serotonina es una explicación y eso pues está desfasado científicamente hablado, ¿no? Si no, después me escriben y con Frank les mandó el artículo de Moncrieff y colaboradores. O sea, 2022 de hecho ya era un augurio de hace muchísimos más años atrás porque la hipótesis serotoninérgica no, simplemente no funcionaba y ya el 2022 en una revisión sistemática se obtiene de que no. Entonces, el argumento de que la depresión está en el cerebro y es causada por cambios en los neurotransmisores ya no es una hipótesis válida más. Hoy en día, 2025, estarlo diciendo, pues supone 3 años por lo menos de desfase con los modelos de la ciencia. Y vuelvo a mencionarlo y recalcarlo, no significa que no haya un factor biológico relacionado con. Y del otro lado, o del otro extremo, están las concepciones donde los aspectos de la vida por sí mismos causan depresión, ¿no? Entonces dicen, no, la muerte de un ser querido causa depresión, la infidelidad de la pareja, la ruptura de un matrimonio, etcétera.
Lo cual también es un poco extraño, ¿no? Porque si uno dice que esa es la causa de un evento de esa naturaleza, pues todas las personas que pasan por eso, pues caerían deprimidas. Y eso tampoco es verdad, ¿no? Y de ahí, pues surge un concepto que es bastante medio eh, controversial, que es la resiliencia, ¿no? Dice, bueno, las personas tienen mayor resiliencia y por eso es que aspectos adversos de la vida no les afectan tanto o pueden superarse ante ellos. El problema con la resiliencia es, y esa donde se cocina, donde surge, donde se elabora, cómo se adquiere. ¿Mm? Y eso nos lleva a un plano también de los problemas en las teorías psicológicas. Empezar a explicar la depresión porque la autoestima es baja, porque hay poca resiliencia, porque el autoconcepto está dañado, o incluso desde teorías un poquito más elaboradas, como por ejemplo la teoría de la terapia cognitiva, ¿no? Porque hay esquemas que son maladaptativos o hay pensamientos que están distorsionados. Y volvemos a la misma pregunta, ¿y cómo surge eso? ¿Y de dónde surge eso? ¿Y dónde aparece eso? ¿Cómo es que la persona de un momento a otro desarrolla así nomás, así porque sí, pensamientos negativos? Sus esquemas cambian de un momento a otro porque sí, porque a la persona se le ocurre. La persona tiene baja resiliencia porque así lo deseó, así lo quiso, así fue, o qué fue lo que ocurrió en medio. Entonces, un adecuado análisis psicológico, en términos estrictos de un problema como tal, lo que requiere es que nosotros digamos, bueno, a ver, tenemos una serie de variables, pero tenemos que hacer una explicación que no solamente esté acorde a la ciencia, sino que también, a ver, tenga sentido. Si yo le voy a dar o le voy a conferir un factor causal a algo, tengo que estar de acuerdo en que eso de allí no sea algo más bien explicativo, más que algo que explique, o mejor dicho, algo que sea el resultante de una serie de otros factores más que la causa de un problema. Y de ahí también surgen un montón de problemas adicionales, como por ejemplo considerar que las personas que se suicidan son personas que están deprimidas. Eso es otro error muy grueso que la mayoría de profesionales cometen, ¿no? Considerar que la causa del suicidio es la depresión. Y así podemos enumerar un sinfín de problemas que tienen que ver con problemas casi que teóricos, si lo pensamos un poquito, pero que nos interesa o nos importa a los clínicos para poder tener una mejor concepción acerca de lo que afecta a las personas o a la que duele a las personas, como en este caso lo es a la depresión. Entonces, en primer lugar, lo que, lo que vemos o lo que tenemos con esto es pensar que existen, aunque existan muchos modelos explicativos, eh, no necesariamente todos estos modelos explicativos van a estar relacionados con una forma apropiada de tratar a las personas que tienen un cuadro depresivo, ¿no? Ahora, nosotros también pensemos de alguna manera lo siguiente, que es que lo que conocemos como depresión está un poquito organizado o ordenado por una lista de síntomas, una agrupación sintomática con características específicas que la mayor parte de ellas son, eh, digamos, consideradas como conductuales de una manera u otra, y que tienen que ver también con un periodo de tiempo específico en el cual ocurre. ¿Mm? Pero antes de entrar en eso, o ver un poquito la alternativa, no sé si se entiende esto que estuve diciendo, si pueden reaccionar por ahí con las manitos o hacer alguna pregunta que quieran hacer al respecto, que como digo es el punto de partida. A ver, si yo quiero entender un modelo de depresión, primero tengo que saber por qué necesitaría un modelo diferente para entender la depresión.
Bien, bueno, hay algunas cuantas personas que respondieron con las manitos, así que bien, perfecto. No estoy muy acostumbrado al Meet, así que igual estoy ahí tratando de seguir viendo sus reacciones. Bueno, entonces, redondeando esto, la idea es la siguiente. Un ratito voy a poner... Ahí está. Redondeando esto, la idea es, a ver, si yo quiero explicar la depresión, tengo que ver qué me dice la investigación. Dos, tengo que tener cuidado con las explicaciones que doy, que no sean simplistas. Y tres, que estas explicaciones pues realmente lo sean, ¿no? Les pongo un ejemplo como dice, una explicación circular que no lleva a nada, ¿no? Decir, bueno, las personas se deprimen porque tienen baja autoestima. ¿Y por qué la persona tiene baja autoestima? Bueno, porque está deprimida. ¿Y por qué está deprimida? Porque tiene baja autoestima. Y así podría dar vueltas con un montón de conceptos que justamente muy delineados los tenemos en la psicología y que no ayudan mucho realmente a poder comprender lo que es un problema psicológico como tal. No digo que esa variable llamada autoestima pues no esté vinculada, pero una cosa es que esté vinculada y otra cosa es que sea explicativa. ¿Mm? Entonces, ¿a qué viene, o sea, qué tiene que ver todo esto con la activación conductual? Es una historia larga respecto a los tratamientos para la depresión, eso ya lo dejo para el curso que más adelante haremos con Frank, que es interesante para poder reflexionar un poquito más también sobre por qué se necesitaba un tratamiento diferente para la depresión como tal. Pero algo fundamental, eh, Marvin dice, la desesperanza aprendida podría estar vinculada. Sí, está también vinculada, pero justamente eso está vinculada. No la explica finalmente. No, no es que las personas se deprimen porque tienen desesperanza aprendida. Al contrario, podríamos decir que las personas clínicamente deprimidas, muchas de ellas pueden presentar esta desesperanza aprendida. Y justamente el centro de las explicaciones desde la activación conductual o la terapia de activación conductual tiene que ver con dos cuestiones. El aprendizaje como tal y el contexto en el cual las personas nos encontramos y aprendemos a comportarnos. La activación conductual pertenece a un grupo de terapias hoy en día llamadas terapias contextuales, conocidas también como terapias de tercera generación. Eh, yo prefiero llamarles terapias contextuales por muchos motivos. Y la idea de las terapias contextuales en general es que todas las personas como organismos vivos estamos siempre vinculadas y relacionándonos con un contexto específico, donde este contexto no es solamente o únicamente hablar del ambiente, sino también que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestra propia biología, con nuestra genética, como un contexto también más macro, como por ejemplo un contexto cultural, un contexto histórico. Por eso es que evidentemente los problemas psicológicos que se dan acá en Lima no son los mismos que los que se dan en Huánuco, no son los mismos que se dan en Pucallpa, no son los mismos los que se dan en Madrid, no son los mismos que los que se dan en México, varían, tienen características comunes, pero la manera de experimentarlos y vivirlos cambia de acuerdo al contexto de toda clase. Por eso también dos personas que son hermanos y comparten una amplia variabilidad genética o particular para ellos, pues igual pueden tener variabilidad conductual interesante, producto de precisamente los contextos en los cuales luego interactúen, a pesar que un contexto genético sea casi idéntico, ¿sí? Y no haya mucha variabilidad, y me confundí cuando dije eso, y cuando no haya incluso variabilidad biológica muy alta. ¿Mm? Entonces, la idea de los modelos contextuales en general es esa, es yo aquí
por ponerlo como un ejemplo muy práctico, yo, por ejemplo, ahorita les estoy hablando desde lo que es mi historia de aprendizajes. O sea, les estoy contando cosas que yo he ido aprendiendo de diferentes formas a lo largo de varios años. Entonces, está presente mi historia ahorita. Lo estoy haciendo en mi contexto actual biológico, por ejemplo. Ahorita estoy con un dolor de garganta que yo creo, siempre voy a pensar que cuando uno está un poquito enfermo, pues no hace las cosas pues necesariamente como tan bien como uno los hace cuando no lo está. Entonces también tengo un contexto biológico que hace que hoy día no esté en mi prime, como dirían los jóvenes como si no lo fuera yo. No estoy ahorita al 100. ¿Mm? Sin embargo, estoy, bueno, haciendo como siempre lo mejor que puedo. Y además, mi forma de narrar y contestar fue sobre la base de lo que ustedes van interactuando, ¿no? Si hubiera habido dos personas conectadas y cuando lanzaban la primera pregunta nadie decía nada, pues definitivamente hubiera llegado a este punto de la clase de una manera distinta. Y no estaría poniendo este ejemplo. Pero el ejemplo surge por la manera como ustedes, al menos a través del chat, interactuaron conmigo y de pronto surge esta respuesta aquí presente. Nada estaba premeditado, estaba muy, como me gusta siempre dar las clases, muy, aunque yo tenga en mi cabeza un esquema, pero se va flexibilizando conforme va avanzando precisamente una clase. ¿Mm? Y a lo que voy con esto es, esto se llama un comportamiento en contexto, es mi manera de hacer las cosas, es sensible a este contexto que estamos teniendo, a mi contexto de aprendizaje, a mi contexto biológico, al contexto interpersonal que hago con ustedes. Y así ustedes también acá conmigo, aunque no les pueda ver, pero también me están reaccionando. Entonces, eso es un postulado, digamos, bueno, un resumen de los postulados, de varios de los postulados de las terapias contextuales, y así es como analizamos el comportamiento de nuestros pacientes. Entonces, esto no me hace muy diferente a mis consultantes. Un consultante viene y me dice, Álvaro, no sé, me sentí muy nervioso al momento de dar el examen. Bueno, yo analizo cuál fue el contexto en el cual dio el examen. Álvaro, me siento con mucha ira con mi pareja. Bueno, ¿cuál es el contexto en el cual está apareciendo esa ira hacia su pareja? Y de igual manera, Álvaro, no sé por qué, pero últimamente no tengo muchas ganas de hacer cosas. No me siento muy motivado, no tengo ganas de salir con mis amigos, a pesar que me llaman y me insisten de que vaya con ellas o con ellos. ¿Cuál es el contexto en el cual empiezan a aparecer estas respuestas conductuales? Que típicamente las eh, categorizamos como depresión. Entonces, al momento de intentar entender por qué las personas se deprimen, tenemos que ver cuál es el contexto en el cual las personas entran para que se depriman. Y la activación conductual nos pone de manifiesto algo muy interesante. Y es que las personas se deprimen. De hecho, no es que se depriman como si fuera una cuestión alérgica, ¿no? Como de, Álvaro está resfriado, Álvaro está deprimido. No es tanto lo mismo, sino que las personas se encuentran en situaciones depresivas. Las personas se encuentran en contextos depresógenos o depresivos. Y eso es lo que ayuda a entender este fenómeno de la depresión. Por ejemplo, muchos de ustedes mencionaban cosas como, por ejemplo, temas conflictivos, pareja, trabajo. Yo les pongo un ejemplo a todos ustedes. A ver, para los que son estudiantes, el siguiente ejemplo. O quienes si ya son profesionales recuerden su época de estudiantes. Imagínense un día que ustedes
llegan a la universidad y se enteran que jalaron un curso, no pensaron cómo, no entienden ni cómo, pero jalaron un curso, el profesor ya subió las notas, jalaron un curso que les abría 3 cursos el siguiente ciclo, o sea, por ende se van a tener que atrasar mínimo un año de carrera. A la vez se enteran que su mejor amigo se va a la China a estudiar. Luego llegan a casa y se enteran que su mascota fallece, acaba de fallecer, y que a sus parejas las acaban de internar por una enfermedad grave. Dígame quién de ustedes sería capaz de al día siguiente pararse y decir, hay que ser positivo, la vida continúa, la vida es bonita y bella, hay que ser positivos, todo va a salir bien. De hecho, yo pensaría que si una persona saliera y dijera eso, sería más sintomático, más preocupante que una persona se levante y realmente no tenga ganas de levantarse. O que esté llorando, que ni siquiera haya podido dormir esa noche. Si su respuesta de ustedes es no podría dormir, me la pasaría llorando, no sabría qué hacer, o incluso me deprimiría, les cuento algo, están reaccionando de una manera esperada, porque los eventos adversos les saturaron, les pudieron más. Y no es porque ustedes sean débiles o les faltó resiliencia, no, es porque están reaccionando como seres humanos ante un montón de adversidades de la vida. Entonces, imagínense que ustedes se van y van donde un psicólogo porque se sienten fatal una semana, nada mejora, todo sigue igual, su mascota sigue fallecida, su pareja está en coma, su amigo está en la China y tiene mora de distancia, no se pueden ni comunicar con él, y están viendo cómo se matricula al siguiente ciclo, que encima es un montón de dinero que no tienen ni dónde sacar. Eh, Van una semana al psicólogo y el psicólogo les dice, bueno, estás deprimido y eso pasa porque tienes pensamientos negativos acerca del mundo y de la vida, así que te voy a mandar con el psiquiatra porque necesitas unos fármacos ahí para tu cabeza porque estás una desregulación de la serotonina. Honestamente, si yo pasara por eso y alguien me dijera eso, usaría el poquito de fuerza y energía que me quede para darle, bueno, no voy a decir qué, pero para descargarme un poco por la desfachatez de alguien por decirme algo como tal. Si un paciente viene y me dijera algo así a mí, yo le diría, es que yo estaría en ruinas igual que tú. ¿Sabes por qué? Porque aquellas cosas que han sido importantes en tu vida de un día para otro desaparecieron. Algunas se esfumaron para siempre como tu mascota o como el curso, y otras estás en una incertidumbre como tu pareja o te estás muy alejado de tu mejor amigo en quien tanto confiabas. Es decir, cosas que eran reforzantes en tu vida, en tu día a día, de un momento a otro se esfumaron y vienen acompañados de preocupaciones, otros problemas, problema económico de por medio, tener que reordenar la vida, tener que rearmar planes, es decir, un montón de tareas que hacer. Entonces es la vida pidiéndote cosas que tienes que hacer y problemas que resolver y al mismo tiempo estos refuerzos, pues, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, la activación conductual lo que nos va a decir es, esta persona poco a poco, no inmediatamente de un día para otro, va a tener que organizar nuevos refuerzos en su vida, tiene que encontrar nuevas fuentes de refuerzo en su vida, resolver problemas que necesita resolver como lo de los estudios y otras cosas como por ejemplo la mascota o con el amigo, tratar de ver otras fuentes, hacer nuevos amigos. No quiere decir que tu amigo ya no te va a dejar de importar, hacer nuevos amigos, quizás ver por otra mascota o ir a casas de un amigo que tenga mascota, no lo sé, hacer mil cosas. Yo no puedo decirlo, lo estoy diciendo en blanco, ¿no? Evidentemente. Es, en otras palabras, reconectarle a la persona con una vida diferente y no con la misma vida de dolor.
en la cual está. Y esa es un poquito la idea de la activación conductual, es que los cambios en los contextos de vida que tienen las personas son los que hacen o bien que una persona esté deprimida y se mantenga deprimida, o bien pueda salir de allí esto y construir una vida que le tenga más cercanía a un montón de fuentes de refuerzo, positivas, evidentemente. Eso les diría como es en síntesis lo que es la activación conductual. No es un proceso que como que sea rapidísimo, pero sí que se enfoque, uno, en considerar que las personas no están enfermas, las personas están en situaciones depresivas. Por lo tanto, si la situación depresiva es porque los refuerzos cesaron, cayeron, desaparecieron, se perdieron, tenemos que recolocar a la persona en un nuevo contexto donde haya nuevos refuerzos diferentes y algunos problemas que resolver para que la persona pueda tener nuevamente acceso a los refuerzos que por ahí se hayan visto obstaculizados. Ese es un tratamiento que a mí, por ejemplo, me gustaría recibir, o me hubiera gustado recibir en su momento, que de alguna manera cuando yo tuve un problema, por ahí algo de eso me dijo mi psicóloga hace más de 20 años, hace casi 20 años creo, que tiene que ver un poquito con eso. Construir una vida diferente es lo que hace que las personas se sientan diferente, mejor. No solamente elevar el ánimo, sino cambiar lo que hacemos para cambiar lo que sentimos, que es una de las grandes ideas que tiene activación conductual en general. No solo para tratar hoy en día la depresión, sino otros problemas psicológicos también, pero principalmente para la depresión. Así que, bueno, les dejo un poquito eso, como digo, solamente era darles, como dice, una probadita muy breve acerca de lo que es este modelo terapéutico. Ya más adelante con Frank se enterarán del curso que hagamos para conocer no solamente el fundamento, sino la aplicación clínica del mismo. ¿Sí? Eh, Eso sería todo por ahora, Frank. Algo así flash, pero espero que parece que se ha gustado, que ahí veo un montón de corazoncitos. Perfecto, muchísimas gracias, por favor, al magíster Álvaro Paredes Rivera por compartirnos su experiencia, conocimiento sobre la activación conductual, un modelo, como mencionó, terapéutico clave para poder entender y tratar la depresión. Nos mostró cómo pequeños cambios en los contextos de la vida de la persona pueden marcar una gran diferencia en el bienestar de cada uno de nosotros. Ahora, pasemos a poder responder algunas preguntas. Si desean, pueden levantar la mano, compartimos micro o escribir sus preguntas a través del chat. Ujú. Sí, con mucho gusto. Ahí con Frank les mandaré algún artículo introductorio a la activación conductual, cosa que lo puedan revisar quizás para el curso. Ahí está, muy bien. Claro que sí, Kevin, vamos a estar compartiendo el artículo que mencionó. Creo que hay más palabras de felicitaciones y agradecimientos, Álvaro. No hay preguntas por el momento. Entonces, más adelante con Álvaro estaremos desarrollando un curso interesante sobre depresión y activación conductual, lo cual estaremos lanzándolo a través de nuestra comunidad de iEduca y a través de nuestras redes sociales. Por favor, los invito a poder seguirnos. Asimismo, les voy a compartir, por favor, para que no se pierdan el tema de la constancia de asistencia, el enlace para que puedan registrar sus datos. Listo. Entonces, Álvaro, muchísimas gracias por todo, por acompañarnos. No sé si deseas brindarnos algunas palabras finales para poder cerrar este webinar gratuito. Muchísimas gracias. No, gracias a ti nuevamente, Frank, por esa confianza puesta en mí. Gracias a todos los asistentes. Ahí salió una preguntita sobre a qué edad podía usarse. Hay bastante investigación para adolescentes, adultos y adultos mayores. Para niños hay poca, pero se puede utilizar porque el fundamento sigue siendo el mismo. Y cuando lo vean, vamos a ver que sí puede adaptarse. De hecho, sería interesante generar evidencias en su uso en diferentes poblaciones. Así que, bueno, eso, y bueno, ya estarán viendo con Frank, estamos poniéndonos de acuerdo un poquito con las fechas
que estoy ahí chequeando para el mes de marzo que estábamos viendo. Ujú. Y nada, ya con Frank irán viendo ello. Gracias. Perfecto. Listo, muchísimas gracias Álvaro, cuídate mucho, muy buenas noches a todos, buenas noches que sí, y nos vemos en los próximos eventos. Gracias a todos, cuídense mucho. Hasta luego.